Intro con música épica y de misterio, imágenes rápidas de ruinas romanas, acueductos majestuosos. ¿Y el Coliseo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los romanos, hace más de 2000 años, lograron llevar agua fresca a ciudades bulliciosas como Roma, sin bombas, sin electricidad, sin la tecnología que damos por sentada hoy? Prepárate para un viaje en el tiempo, porque hoy no solo vamos a ver ruinas, vamos a revivir la genialidad de la ingeniería romana y descubrir el secreto detrás de una de sus maravillas más impresionantes, a los acueductos. Y te aseguro que al final de este video mirarás cada gota de agua de una forma completamente diferente. Esto es mucho más que piedras apiladas. Es la historia de cómo un imperio conquistó la sed y cambió el mundo para siempre. Transición a una animación que muestra un mapa del Imperio Romano, con líneas de agua iluminándose desde las montañas hasta las ciudades. Imagina la Roma del siglo I a 1 millón de habitantes, una metrópolis vibrante, el corazón de un imperio gigantesco. Pero una ciudad así de grande tiene una sed insaciable. Necesita agua, no solo para beber, sino para sus famosas termas, para las fuentes ornamentales que demostraban su poder, para limpiar las calles y, lo más importante, para mantener a la población sana. La respuesta a este desafío monumental no estaba en el río Tíber, a menudo contaminado, sino en las colinas y montañas lejanas, donde nacían manantiales de agua pura y cristalina. Pero, ¿cómo transportar millones de litros de agua a lo largo de decenas, a veces cientos de kilómetros, cruzando valles y montañas hasta el corazón de la ciudad? La respuesta es una palabra que evoca poder e ingenio: el acueducto. Corte a un primer plano de un ingeniero romano ficticio, Lucius, revisando planos en un pergamino. Se intercalan imágenes de herramientas de la época: la groma, el chorobates. Todo comenzaba con una meticulosa planificación. Los ingenieros romanos, los architecti, eran los verdaderos superhéroes de esta historia. No contaban con GPS ni con drones, pero tenían herramientas de una precisión asombrosa. Usaban la groma para trazar líneas rectas y ángulos de 90 grados, asegurando que el trazado inicial fuera perfecto. Pero la herramienta clave, el secreto de todo el sistema, era el corrobet. Imagina una especie de nivel de carpintero gigante, de unos 6 metros de largo, con una ranura en el centro que se llenaba de agua. Observando el nivel del agua, los ingenieros romanos podían medir la inclinación del terreno con una precisión casi milimétrica. Y aquí viene el primer dato que te volará la cabeza. El éxito de un acueducto dependía de mantener una pendiente constante y muy suave. Animación 3D que muestra una sección transversal de un canal de acueducto, con el agua fluyendo lentamente. El gráfico muestra la pendiente. Piensa en esto. La pendiente ideal era de aproximadamente un 0.1% a un 0.3%. Esto significa que por cada kilómetro que avanzaba el acueducto, solo descendía entre 1 y 3 metros, una inclinación casi imperceptible a simple vista. Si la pendiente era demasiado pronunciada, el agua correría con demasiada fuerza, erosionando y dañando la estructura del canal. Si era demasiado suave, el agua se estancaría, se volvería impura y nunca llegaría a su destino. Todo el sistema, desde el manantial hasta la ciudad, funcionaba por una única fuerza, la más confiable de todas: a la gravedad. No había motores,
No había bombas, solo un cálculo perfecto de la inclinación, mantenido a lo largo de distancias inimaginables. Coeli, Aqua, Marsillo, por ejemplo, recorría 91 kilómetros para llevar agua a Roma, y su funcionamiento dependía enteramente de esta sutil e ininterrumpida caída. Era un ballet de precisión a escala imperial. Imágenes de trabajadores romanos construyendo un acueducto. Se ve el uso de grúas de madera, andamios y la mezcla de hormigón romano una vez diseñado el trazado. Comenzaba la titánica tarea de la construcción. Y aquí es donde entra otro de los secretos romanos, su increíble dominio de los materiales. Los canales por donde fluía el agua, conocidos como espicos, no eran simples zanjas. Estaban construidos con mampostería y a menudo revestidos con una mezcla de mortero impermeable llamada opus signum. Este revestimiento, hecho de hormigón romano, mezclado con trozos de teja y cerámica triturada, era esencial para evitar fugas y mantener la pureza del agua. Era como el Gore-Tex de la antigüedad, una barrera perfecta contra la contaminación del terreno. De hecho, era tan efectivo que muchas secciones de estos canales siguen siendo impermeables hoy en día, 2 milenios después. La cámara vuela sobre una animación de un paisaje, mostrando cómo el acueducto va bajo tierra la mayor parte del tiempo, y luego emerge en un puente ahora. Aquí viene una de las mayores ideas falsas sobre los acueductos. Cuando pensamos en ellos, inmediatamente imaginamos esas icónicas y majestuosas arquerías que cruzan el paisaje, como el Pont du Gard en Francia o el acueducto de Segovia en España. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo la punta del iceberg? La mayor parte del recorrido de un acueducto, a menudo más del 80%, era subterránea. Los ingenieros preferían excavar túneles y canales cubiertos por varias razones. Protegían el agua de la contaminación, evitaban la evaporación por el sol, la mantenían fresca y, sobre todo, la resguardaban de posibles sabotajes por parte de enemigos. Construir bajo tierra era más seguro y, en muchos casos, más económico que levantar puentes gigantes. Las famosas arquerías eran, en realidad, una solución de último recurso, utilizada solo cuando era absolutamente necesario cruzar un valle, un río o una depresión profunda en el terreno. Eran la solución espectacular a un problema inevitable. Animación detallada que muestra cómo se construía un puente acueducto, asco por asco, usando cimbras de madera. Y cuando construían esos puentes, lo hacían a lo grande. El uso del arco de medio punto fue una revolución. Esta estructura permitía distribuir el peso de manera uniforme hacia los pilares, posibilitando la construcción de estructuras altísimas y duraderas con menos material. Los romanos utilizaban cimbras de madera romanas, una especie de molde con forma de arco sobre las cuales colocaban las piedras o el hormigón. Una vez que la piedra central, la clave, estaba en su sitio, el arco se sostenía por sí mismo y la cimbra podía retirarse para ser usada en el siguiente. Imagina la coordinación y el esfuerzo de miles de trabajadores, a menudo legionarios y esclavos, levantando estas moles de piedra sin la ayuda de maquinaria moderna. Es un testimonio de su organización, disciplina y, sobre todo, de su ambición. El agua de la animación llega a las afueras de Roma y entra en un gran tanque de distribución. El Castel Maquis, después de su largo viaje, el agua finalmente llegaba a las puertas de la ciudad, pero el trabajo no había terminado. No desembocaba simplemente
en un gran charco. Entraba en una estructura clave, el Castellum Aquae, o castillo de agua. Este era un complejo tanque de distribución y decantación. Aquí, el agua reposaba, permitiendo que cualquier sedimento o impureza que pudiera haber arrastrado en el camino se asentara en el fondo. El Castellum era como el cerebro del sistema de distribución final. Desde aquí, a través de un ingenioso sistema de tuberías de plomo o cerámica, el agua se repartía por toda la ciudad. La animación sigue las tuberías desde el Castellum a diferentes puntos de la ciudad. Una fuente pública, unas termas y una villa privada. Y la distribución era jerárquica, lo cual revela mucho sobre la sociedad romana. El sistema estaba diseñado con una brillantez social. Las tuberías que salían del Castellum estaban colocadas a diferentes alturas. Las de más abajo, que siempre recibían agua mientras hubiera suministro, iban a las fuentes públicas. Esto garantizaba que, incluso en tiempos de sequía, la población general siempre tuviera acceso a agua potable gratuita. Era un derecho básico que todos y todas las romanas de la época. Las tuberías de nivel medio abastecían a los edificios públicos más importantes, como las grandiosas termas, que eran centros sociales, de higiene y de negocios. Y finalmente, las tuberías situadas en la parte más alta, que solo recibían agua cuando el suministro era abundante, se dirigían a las villas de los más ricos y al palacio del emperador. Ellos pagaban un impuesto especial por este lujo. Gesta o formau. En caso de escasez, los primeros en quedarse sin agua eran los privilegiados, no el pueblo. ¿No es asombroso? Un sistema de prioridades diseñado para evitar revueltas sociales. Corte a imágenes modernas de Roma, mostrando fuentes como la Fontana di Trevi, que todavía es alimentada por un antiguo acueducto. El legado de estos gigantes de piedra es tan duradero que algunos de ellos siguen en funcionamiento. La famosa Fontana di Trevi en Roma, que admiran millones de turistas cada año, es alimentada por el Acqua Pergine, una versión reconstruida y moderna del antiguo acueducto romano Aqua Virgo, construido en el año 19 a.C. por Marco Agripao. Durante siglos e incluso milenios, esta tecnología proveyó vida a las ciudades. Los acueductos no eran solo obras de ingeniería civil, eran una declaración de poder. Demostraban la capacidad de Roma para dominar la naturaleza, para doblegarla a su voluntad y para proveer a sus ciudadanos un nivel de vida sin precedentes en el mundo antiguo. Eran el símbolo de la civilización contra la barbarie, del orden contra el caos. La música se vuelve más reflexiva. Vemos imágenes de acueductos al atardecer, majestuosos y silenciosos. Así que la próxima vez que veas una foto del acueducto de Segovia o pases junto a las ruinas de uno en el campo, no veas solo un montón de piedras antiguas. Imagina el genio de los ingenieros con sus chorobates, calculando esa pendiente casi mágica. Escucha el eco del trabajo de miles de obreros levantando arcos hacia el cielo. Siente el frescor del agua pura, viajando kilómetros bajo tierra, protegida y silenciosa. Y, sobre todo, comprende que no estás viendo una simple construcción. Estás viendo la arteria que bombeaba vida al corazón del imperio más grande que el mundo jamás conoció. Una lección de ingenio, ambición y visión que, incluso hoy, nos deja sin palabras. Los romanos no solo construyeron un imperio de tierra y poder, construyeron un imperio de agua. La música sube a un final épico y la pantalla se funde a negro.